Hola, buenas tardes. Soy Valentina del grado 10.1 y hoy les vengo a dar una breve explicación sobre el tema de las sales. Estas sales, en primero, se pueden clasificar en sales ácidas, sales básicas, neutras y dobles. En este video solo les voy a hablar sobre las sales ácidas, las sales básicas y las sales neutras en un ejemplo final. Pues primero que todo las sales son compuestos iónicos que están formados por un cation y un anión, en donde, recordando, los cationes son átomos o grupos de átomos que han perdido un electrón o más electrones. Por lo tanto, tienen una carga positiva. En cambio, por otra parte, los aniones son un grupo de átomos que ha ganado electrones. Por eso se van a caracterizar por tener una carga negativa. Metiéndonos un poco más en el tema de qué son las sales o cómo se obtienen, las sales se obtienen o se forman de la reacción entre un ácido y una base, en donde, dando ejemplo, los ácidos se forman de un óxido no metálico más agua, y estos se caracterizan principalmente por tener un hidrógeno, la H, y las bases se forman de un óxido metálico más el agua y se caracterizan por tener su hidróxido, el OH. Con dos ejemplos sobre sales. Primero se tiene que decir qué hidróxido o qué ácido se tienen que formar. Así que si queremos que el hidróxido de sodio forme una sal con el ácido clorhídrico, el sodio va a desplazar el hidrógeno, y este hidrógeno va a tener una reacción con la OH para así formar el agua, y entonces queda la sal NaCl con el nombre cloruro de sodio más agua. En el segundo ejemplo se quiere formar el hidróxido de calcio más el ácido sulfúrico, en donde la sal que forma se va a llamar el sulfato de calcio. Como había explicado anteriormente, este calcio reemplaza al hidrógeno y se queda con el SO4, y el hidrógeno se une con el OH para así formar el agua. Un punto importante para recordar es que el anión siempre estará hacia la derecha y el catión hacia la izquierda, como se muestra en este ejemplo, donde el anión va a estar hacia la derecha y el catión hacia la izquierda. Por otra parte, para poder darles nombre a estos compuestos se debe tener en cuenta su nomenclatura, en donde las sales pueden ser tanto aloideas, las cuales por su mismo nombre dice que tienen el hidrógeno, como oxisales, las cuales tienen el oxígeno. En uno de los ejemplos anteriores, su nombre depende de dónde proviene. Por ejemplo, si una sal proviene de un hidrácido, va a tener una forma de nombre diferente a la cual provenga un oxácido. Las sales que no tienen oxígeno se les llama de una manera y las que tienen oxígeno de otra. Las que no tienen oxígeno son las mismas que mencioné antes, que son las aloideas, y las que sí tienen oxígeno son las oxisales. Primero explicaré las que no tienen oxígeno. Para dar el nombre a su nomenclatura, primero se le pone el nombre del anión, luego el prefijo del uro, luego el de y por último el nombre del catión. Así, para entender un poco mejor estos nombres con unos ejemplos. El nombre del anión que tenemos es cloro y el nombre del catión que tenemos es Na. En el segundo ejemplo, el nombre del catión es calcio y el nombre del anión es azufre. Y aquí, en este caso, es algo un poco especial, o no sé si la mayoría debe saber el nombre de NaH4, que es el nombre del catión, que se llama amonio, y el nombre del anión,
que sí lo saben la mayoría, es bromo. En el primer ejemplo se tiene de que primero el nombre del anión. El nombre del anión, el primero es cloro y va a ser combinado con el prefijo uro, entonces sería cloruro. D. Y el nombre del catión, que en este caso es sodio, de sodio. Continuando con el segundo ejemplo, ya que tenemos un poco más en claro esto, el nombre del anión primero, azufre, pero como en este caso el azufre es algo especial, no podemos decir azufruro, ya que estaría mal y además también suena mal. Vamos a decir sulfuro, así que sulfuro. D. Y el nombre del catión, calcio. En el siguiente ejemplo, como ya había mencionado antes, este nombre del catión se llama amonio, NaNH4. Así que va de último. Y el nombre del anión, bromo, sería bromuro. D. Y el nombre del catión, siguiendo con el último ejemplo, que este caso es todo lo contrario, en donde primero nos dan el nombre y luego nos dan para que creemos la sal. Primero sabemos de que ya sabemos la forma del nombre en sí, por lo tanto ya podríamos hacer la sal sin ningún problema, en donde sería magnesio, ya que es el nombre del anión, magnesio, y cloro, el nombre del catión. El magnesio trabaja con una carga de 2 y el cloro trabaja con una carga de -1, pero estas cargas no están equilibradas. Por lo tanto, para poder equilibrarlas se le pone un 2, en donde ya están equilibradas y da 0. 2 por -1, -2, más 2, 0. Como antes expliqué las nomenclaturas que no tenían oxígeno, esta vez voy a explicar las nomenclaturas que sí tienen oxígeno, las cuales son las oxisales, en donde hay unos datos claves o importantes que se tienen que tener en cuenta, ya que son diferentes a los anteriores y diferentes a los anteriores que hemos visto mucho antes. El caso es que el oso que hemos usado anteriormente va a reemplazarse por ito y el ico va a reemplazarse por ato. También tiene que ver mucho con los estados de oxidación, que es esta parte, en donde tenga el estado de oxidación más bajo, como 1, va a tener o va a usar en la nomenclatura hipo y ito. El siguiente va a ser el tercero, que va a usar ito, y el siguiente ato. Y por último, el estado de oxidación más alto, que sobrepasa el 4, va a usar el per y el ato. Para entender un poco mejor de lo que estoy hablando, hay algunos ejemplos que he realizado o vamos a realizar. El primero, NaCl-2. Primero se tendrían que colocar todas las cargas. Primero sabemos de que el oxígeno siempre va a trabajar con -2, así que le ponemos -2 a todos los oxígenos. Y como todos tienen el elemento del sodio, le ponemos el número del estado de oxidación que corresponde al sodio, el cual va a trabajar con una carga positiva de 1. Así que le ponemos 1 a cada uno de estos sodios. Luego se tiene que ver con qué estado de oxidación trabaja el cloro en cada uno de estos, ya que son situaciones diferentes, tenemos que ver. Y esto, por ejemplo, en el primero
se tiene que poner el número del cloro, como ya había mencionado antes, para que ayude a que las cargas positivas sean iguales a las negativas. Aquí hay dos cargas negativas, por lo tanto, el cloro, con base a lo anterior que dije, el cloro va a tener una carga positiva de 1. Luego, en el otro ejemplo, va a tener una carga positiva de 3. ¿Por qué 3? Va a tener una carga positiva de 3 debido a que aquí hay 4 cargas negativas. 2 por menos 2 da 4. Así que esta tiene que ir una carga positiva de 3. Luego, en el tercer ejemplo, aquí hay 6 cargas negativas, por lo que tiene que haber 5 cargas positivas aquí. Y en el último, tiene que ir una carga que sea 7 positiva, debido aquí que hay 8 cargas negativas, por lo que tiene que haber 7 cargas positivas. Y luego sí se puede dar la nomenclatura o el nombre de cada una de estas sales, con base a los estados de oxidación. Como este estado de oxidación del cloro es más bajo, entre 1, como ya mencioné antes, va a usar la combinación de hipo y hito. Entonces va a tener esta combinación de hipoclorito y el Na del sodio. En el siguiente va a ser algo parecido, pero en vez de hito, ya que es este siguiente, solo va a ser el hito. Entonces va a ser clorito de sodio. En el siguiente, que es el que sigue, que esta vez no va a ser hito y va a utilizar ato, va a ser clorato de sodio. Y por último, ya que este tiene la carga, el estado de oxidación mayor a todos los anteriores y dice que el más alto debe usar per y ato, entonces va a llamarse perclorato. Y de sodio. Esta sería la explicación tanto de las sales en la nomenclatura que tienen oxígeno y anteriormente las que no tienen oxígeno. Ahora, como mencioné al inicio del video, iba a ser un ejercicio final para así reforzar y ver cómo se crean las sales ácidas, las básicas y las neutras. Por lo que el ejercicio nos dice: realiza una reacción para poder formar una sal neutra, una sal ácida y una sal básica con el hidróxido de sodio más el ácido carbónico. Pero antes de iniciar formando la sal neutra, la sal ácida y la sal básica, primero tenemos que tener la reacción del hidróxido de sodio y el ácido carbónico. El hidróxido de sodio viene del mismo óxido de sodio y no es nada más ni nada menos que simplemente es el sodio y el oxígeno. El sodio trabaja con una carga de 1 y siempre sabemos que el oxígeno tiene una carga de menos 2, pero estas cargas no están equilibradas, así que por lo tanto queda como Na2 oxígeno y combinado más agua. Entonces, ya para tener el hidróxido de sodio
tenemos que queda NaOH. Luego, finalizando esto, formamos el ácido carbónico, que es se necesita también el óxido carbónico. Y combinado más agua. Y el óxido carbónico es el carbono y el oxígeno, en donde el carbono trabaja con una carga de 2 y el oxígeno, como ya había mencionado antes, trabaja con una carga de -2, pero no están equilibradas tampoco, así que se le tiene que poner un 2 aquí para que quede 2 por -2, -4, más 4, 0. Luego sí, se combina y se hace la reacción con el agua y queda el ácido carbónico. Ya teniendo esto, se viene a formar ya de las sales ácidas, básicas y neutras. Lo primero en comenzar, vamos a hacer las sales neutras. Para formar la sal neutra, el ácido carbónico reacciona o se combina con el hidróxido de sodio, pero así el ácido carbónico tiene 2 hidrógenos, por lo que libera sus 2 hidrógenos y el CO3 queda con una carga de -2. Así que esta sal queda como Na2CO3. Como ya había dicho antes, el ácido carbónico reacciona o se combina con el hidróxido de sodio. Así que queda con este y este de aquí. Estos pasan a formar el agua y ya quedó la sal. Para sumarle un poco más a esto, el sodio tiene una carga de +1 y este carbono de +4, por lo que haciendo la operación de esto queda 0. Si no da 0, hay que ver que otro estado de oxidación tiene que trabajar con este. Terminando así la combinación de el hidróxido de sodio más el ácido carbónico para que dé esta sal, el nombre de esta sal es carbonato de sodio. Y así seguiríamos con las sales ácidas. Ahora, para crear las sales ácidas o formar las sales ácidas, utilizamos una vez más el hidróxido de sodio más el ácido carbónico, pero esta vez el ácido carbónico solo va a liberar un hidrógeno, por lo que en vez de quedar con 2 cargas negativas, va a quedar con solo una carga negativa, formando así el sodio con el otro hidrógeno que falta aquí, que no liberó, y una carga aquí. El sodio trabaja con una carga de 1 y este ya tiene una carga de 1, por lo tanto aquí no se tiene que poner nada. En algunos casos, si es de diferente número, sí se tiene que poner algo aquí. A veces se pone un 2 o algún otro número que dé, y esto va reaccionado con el agua. Y así queda nuestra sal con 3 nombres. Las sales ácidas se pueden dar con 3 nombres. Sus 3 nombres
puede ser el primero bicarbonato de sodio, o bicarbonato sódico, y el tercero se le puede poner la palabra ácido, entonces queda carbonato ácido de sodio. Y así quedaría nuestra sal ácida con sus 3 nombres. Para terminar estaríamos formando la sal básica, en donde usamos el mismo hidróxido de sodio y el ácido carbónico, en donde en la sal ácida antes eliminaba solo un hidrógeno, pero ahora esta sal básica va a volver a eliminar sus 2 hidrógenos como lo había hecho con la sal neutra, y este CO3 queda con una carga de -2 como lo había hecho con la misma sal neutra. Por lo tanto, esta sal básica queda con el sodio, con el hidrógeno, con el CO3 y la carga de -2. El carbono sabemos que trabaja con una carga de 4. El hidrógeno sabemos que trabaja con una carga de -1, pero tiene un estado de oxidación entre 1 y -1. En este caso es una carga de +1. Y el sodio con una carga de +1 también. Al hacer toda esta operación tenemos de que estos de aquí da 6 y esto 3 por -2 da -6, por lo tanto es igual a 0. Y esta sal combinada con H2O, agua. El nombre de esta sal puede ser de diferentes tipos. Se conoce más que todo por bicarbonato de sodio, muy parecido al nombre de la sal ácida. También es bastante conocido por solo tener el nombre bicarbonato, o es también llamado hidrógeno carbonato de sodio. Y así terminaríamos con nuestra clase de sales en química.